el presidente Sagasti, porque uno de los objetivos que él ha manifestado claramente que hay que devolver la tranquilidad al país. Y yo añadiría una tranquilidad vigilante del proceso político, porque los causantes de todo esta tragedia que podemos vivir y esta angustia que vivimos en este tiempo anterior al presidente Sagasti, como ustedes muy bien lo afirman, no puede quedar impune. Son 2 vidas de jóvenes que han entregado su vida por la democracia ante una represión desproporcionada, yo diría brutal, de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú. Algo nuevo están haciendo. La juventud ha respondido democráticamente, para sorpresa muy grata de todos. Y esto significa que detrás de estos jóvenes hay familias que han creado la conciencia de despertar a la sociedad a través de sus propios hijos, aun cuando 2 jóvenes hayan fallecido y varios también heridos. Cardenal. Este es el momento, yo diría, que algo nuevo están haciendo en el Perú, una auténtica democracia, y que los políticos aprendan de verdad que no deben servirse de la política, sino que la política está al servicio del bien común. Así es. Lo que ha pasado en las calles estos días ha sido una protesta democrática respecto de decisiones políticas que se estaban tomando. Finalmente, esta discordancia, ¿no es cierto?, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo llegó al Tribunal Constitucional, se vio esta semana, y el TC es justamente el máximo órgano que tiene nuestro país para interpretar la Constitución. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los fallos que tiene el Tribunal Constitucional. Evidentemente hay que respetarlos más allá de la opinión que uno tenga, pero el TC esta semana ha decidido no pronunciarse. Y es como si hubiese dejado allí el gran motivo por el cual se originó todo este problema en el país. Sí, efectivamente. Y yo escuché a la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora María Elena Ledesma, que dijo que el Tribunal Constitucional ha perdido una oportunidad histórica para resolver esta puerta abierta a un uso indiscriminado de la Constitución, que definitivamente nos podría haber dado calma y tranquilidad democrática. Pero tenemos que respetar las instancias. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero esa ha sido la decisión. Esperemos tiempos mejores para la democracia en nuestro país. Ahora, Cardenal, pero si bien es cierto que a muchos no les ha gustado la decisión del TC, otra de las consecuencias que ha traído esa decisión es el cuestionamiento a la Constitución del 93, es decir, ha puesto sobre el debate, más allá de que se haga o no en este gobierno, que ya ha sido finalmente mencionado por el presidente Sagasti, más allá de eso, ¿no?, desestimado, sí, de alguna manera abre el debate para hacerlo en el futuro. ¿Usted cree que ese contrato social que tenemos debe ser cambiado, teniendo en cuenta que hay pro y contras en esa Constitución? Sí, yo no puedo pronunciarme de algo que no soy especialista, pero lo que sí el Congreso, y aquí está la gran interrogante, puede de alguna manera precisar que ese artículo sea de alguna manera dejado a un lado. Claro. Pero eso es, como se dice, pedir peras al olmo en este momento. Esperemos que en los próximos meses y también con las elecciones generales
que estoy seguro la sociedad peruana no volverá y no volveremos a cometer el mismo error de elegir simplemente a aquellos que son los partidos que han demostrado esta inconsistencia democrática que nos ha llevado a esta situación que ojalá nunca más se repita en nuestra patria. Cardenal, es verdad lo que usted dice, que la Constitución ha sido varias veces modificada sin necesidad de ser reemplazada en su totalidad. Pero me llama la atención en las palabras que usted dice, ¿no? Usted dice, no le podemos pedir peras al olmo. ¿Por qué no le podemos pedir peras al olmo? ¿A qué se refiere en específico? Me refiero específicamente al cambio que el Poder Legislativo pueda dar esa precisión democrática para evitar en los próximos años que puedan realmente volver a usar ese artículo para la vacancia presidencial. O sea, ¿usted considera que este Congreso no lo haría? Sería... No, definitivamente, no por toda la historia que tiene. Ahora, Cardenal, ¿podemos confiar en que nuestros políticos o este Congreso, en el tiempo que queda, ha aprendido algo? Porque finalmente son los mismos políticos, ¿ah? Solamente que algunos han salido de sus partidos, otros se han reagrupado. Otros han pedido disculpas. Otros han cambiado de postura. En fin, pero son los mismos. Son los mismos. Es cierto, son los mismos, pero aquí debo resaltar que los jóvenes están cambiando la historia del Perú. El miedo se acabó. Así es. Y los jóvenes están en primera fila para buscar el bien común. No buscaban un interés personal, por esto esta masiva movilización a lo largo y ancho del Perú rápidamente, con la característica que tienen los jóvenes, han escuchado el clamor de la sociedad y son ellos en este momento los que han dado la fuerza para poder realmente abrigar una esperanza cierta, porque estas elecciones generales que ya ha garantizado el presidente Sagasti marcará un antes después en la historia republicana del Perú y será el mejor regalo que podamos hacer a la sociedad peruana al celebrar el bicentenario. Cardenal, en este momento hay dos familias peruanas, me refiero a la familia de Inti y a la familia de Brian Sotelo, que están pasando por una situación muy dolorosa y muy difícil. Acaban de enterrar a sus hijos, hay un dolor inexplicable, por supuesto, para un padre o una madre que pierde un hijo, más aún en estas circunstancias, porque estos chicos salieron a protestar, no salieron a morir. Lamentablemente no hubo las garantías necesarias para que estas protestas se desarrollaran de manera pacífica. Hay investigaciones en curso de parte del Ministerio Público, fiscalías especializadas que se están encargando de realizar todos los peritajes correspondientes. Pero, ¿cuáles serían sus palabras para estas dos familias que han perdido a dos jóvenes universitarios llenos de sueños, con una vida por delante? A mí me parecía muy importante algo que dijo el papá de Brian Sotelo en una entrevista, y él, a pesar de todo el dolor que puede sentir en este momento, él decía: una cosa es que se cometa un exceso y otra cosa es que se cometa un asesinato. Y nosotros lo que queremos es que se haya justicia para nuestros hijos. Y lo dijo justamente después de escuchar el mensaje a la nación del presidente Sagasti en el hemiciclo. Sí, en realidad es difícil decirles unas palabras a los papás de Jack Bryan e Inti, pero sin duda alguna, en medio de su dolor, tenemos que tener dos aspectos fundamentales: que no puede haber impunidad. No ha sido una represión simple, ha sido homicidios, hay que hablar con claridad.
y hay responsables directos de este acontecimiento doloroso. Por lo tanto, mi cercanía y la cercanía de la Iglesia para con estas dos familias que están en este momento lamentando gravemente esta situación de dolor, pero también hay que dar un sentido de esperanza. Estas pérdidas no han sido en vano. Son signos del heroísmo que muchos han estado manifestando por bien del país. De alguna manera son de la democracia, y una democracia que siempre recordará con gratitud y manifestará su solidaridad con estas familias y con los heridos también, que algunos de ellos han sido ya marcados por toda su vida de esta brutal represión de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú. Ahora, cardenal, ¿cómo hacer después de todo lo que ha sucedido, las manifestaciones, los desaparecidos, las muertes, que nuestro país se reconcilie? Porque obviamente ha dejado una gran herida y es justamente ahora, por ejemplo, después de esta gran represión policial, que la policía, lamentablemente, para otras personas, para muchas personas, en líneas generales es la policía represora. Y no necesariamente toda la policía es mala. Es decir, ¿cómo hacemos otra vez para amalgamarnos como una sociedad justa, equitativa, y no exagerada, y no desbordarnos, ¿no es cierto?, y no polarizarnos nuevamente? O sea, ¿cómo hacemos? Sabemos que hay una iniciativa de la Conferencia Episcopal, Resucita Perú, ahora. ¿En qué consiste? Sí, en realidad busca la unidad, la conjunción de voluntades, y en este momento Resucita Perú ahora es revivir un Perú que todos deseamos y soñamos, un país justo, un país solidario, un país que se sienta hermandad que nos une y la amistad social. Pero es importante señalar que no creo que hay polarización en el Perú. Hay algunos yo diría, grupos que tienen intereses personales que de alguna manera estaban acostumbrados a hacer de la política un camino para llenar sus arcas personales y sus apetitos e intereses. Esto hay que decirlo, pero la gran mayoría del país está buscando la paz, la justicia, y agradece este testimonio valiente de los jóvenes, porque en estos días triunfó la verdadera democracia, triunfó el Perú. Los políticos han aprendido la necesidad de escuchar al pueblo. Y cuando uno escucha al pueblo de manera desinteresada, surge este cauce de esperanza en medio del dolor. Y sobre todo creo la alegría, aunque parece mentira poder decir esto, pero es verdad, la alegría de saber que el pueblo peruano ha resucitado desde los jóvenes. Es una alegría muy grande, pero que tenemos que seguir vigilantes para que este proceso democrático, con la ayuda de Dios, sea un camino para encontrar la mejor política, como dice el Papa Francisco. Cardenal. Y la mejor política es buscar el bien común. Cardenal, el miércoles 25 de noviembre a las 7 de la noche se va a llevar a cabo vía Zoom una mesa redonda titulada "Para que la juventud vuelva a crecer, el Perú unido ante la corrupción".
Esta es una iniciativa de Resucita Perú Ahora, ¿no? Es una iniciativa del movimiento que usted está impulsando, y justamente en este conversatorio va a participar usted, por supuesto, la congresista Carolina Lizárraga y jóvenes, ¿no? Jóvenes para quienes es necesario compartir sus impresiones y reflexiones respecto a lo que ha pasado en nuestro país. Y esto me parece importante porque justamente se está hablando de abrir los espacios para los jóvenes, que sean parte de una manera mucho más activa de los destinos de nuestro país. Sí, efectivamente, el 25 tendremos este conversatorio donde los jóvenes serán protagonistas. E incluso también hoy, esta mañana, dentro de unos minutos, tendremos el plenario de Resucita Perú Ahora, donde participan empresarios, universidades, comunidades de fe, es decir, jóvenes que estamos ávidos de escucharlos dentro de unos minutos. Es un ámbito más reservado, es cierto, pero ya los jóvenes están posicionándose de esta llamada de Dios de alguna manera y han respondido a lo que Dios quería. ¿Quién irá por mí al Perú para que levante el ánimo y la esperanza en medio de su dolor? Muy bien, Cardenal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que tiene que partir, que tiene compromisos que cumplir, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotras y darnos a conocer su reflexión. Solo, por favor, para quienes quieran participar de este diálogo vía Zoom el miércoles 25, ¿dónde tienen que acudir o a dónde tienen que inscribirse, Cardenal? Mire, yo no tengo en ese momento el detalle, pero yo le puedo hacer llegar a ustedes este proceso para que puedan escucharlas.